Este es el programa La Meta Más Alta. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos juntos y esta vez en un día especialísimo como el de hoy, que La Meta Más Alta cumple 2 años en el aire. Es decir, el 5 vendría a cumplir 2 años, pero como nos toca salir el día 3, lo festejamos hoy. Así que queremos compartir esta alegría con toda la audiencia y quiero dar gracias a Dios por estos 2 años que me ha bendecido haciendo nacer este programa y sosteniéndolo Él con su gracia. Quiero agradecer también a todos los pastores, esposas de pastores y otras personas que han visitado durante estos 2 años el programa. Pero no me quiero extender más en esto, sino lo dejo para después. Aquí están esperando la torta. Agradezco a Nancy y Agustín y la torta. Gracias, Nancy, están desesperados acá por comer esa torta. Y bueno, entonces hoy tenemos un tema bárbaro. Aparte tenemos una cosa diferente, que es un número de teléfono. Jorgelina está en el 738317 y es por si vos querés hacer alguna llamada, si querés hacer alguna pregunta sobre el tema que vamos hoy a tratar. Si podemos contestarla en este día lo hacemos, y si no, el jueves próximo. El tema de hoy, el anticristo. ¿Qué te parece? No te olvides, 738317. Ese es el número de teléfono a donde vos podés llamar en esta tarde durante el programa. Hasta las 19 podés llamar y hacer tu pregunta. Y antes de entrar directamente en el tema, quiero leer algo que anoté por allí para que más o menos entiendas las preguntas que yo voy a ir haciendo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una organización mundial de estados creada para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Tiene sus fundamentos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China acordaron la constitución de una organización internacional. Esta organización tiene 44 años de poder concentrado de todos los reinos del mundo, pero la situación mundial les ha llevado a hacer unas declaraciones que asombran a cualquiera. El caos político y económico actual, ellos dijeron, no hay quien lo resuelva. Un líder de esta organización precisamente ha declarado esto: lo único que puede resolver el caos político y económico actual a nivel mundial es que aparezca un hombre que tenga tal talento, tal inteligencia, que una la economía de todas las naciones y levante el sistema monetario mundial. Necesitamos a ese hombre, estamos esperándolo. Tiene que aparecer, y escuchen esto, y venga de Dios o del diablo, lo aceptamos. Es como para que se nos erice la piel. Está conmigo el pastor y maestro de la palabra, Jorge Martínez, de la Alianza Cristiana y Misionera, a quien saludo y doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Jorge Martínez? Buenas tardes, Cristina. Bien, gracias a Dios, y aprovecho para felicitarte por este esfuerzo, estos 2 años que el Señor te ha mantenido. Gracias. Te ha mantenido en el aire. Me ha mantenido en el aire. Te ha mantenido en el aire. Qué bueno. Sí. Y qué bueno es estar mantenida por el Señor, sí, en el aire, ¿verdad? Qué bueno. Es lo que dijo David, ¿no? Es ley que me hace estar firme sobre mis alturas. Qué bueno, gracias, esa palabra me alienta. Jorge, qué lindo que estés en esta tarde para festejar. Y como todavía Héctor no vino, nos vamos a comer nosotros la torta. Amén, amén. Y le diremos a él cómo estuvo. Es verdad. Bueno, vos dirás qué temita, ¿no?, que elegí para invitarte. Sí. Debo confesarte que el anticristo me ha sacado del sueño. Qué bueno, quise compartir esto, Jorge, sobre las Naciones Unidas, porque la primera pregunta que te quiero hacer es: las Naciones Unidas esperan a un hombre. ¿Vendrá ese hombre que esperan? Sé la fuente, sé tu fuente que has consultado, y ese mismo autor dice que al diablo se lo pidieron y el diablo viene. Entonces, sí, este hombre va a venir. Sí. Justamente es una paradoja trágica, pero de la misma manera que la Iglesia espera que Cristo venga, también el mundo está esperando que este hombre venga, este anticristo. Y justamente la palabra anticristo en la Biblia
significa alguien que trata de ocupar el lugar de Cristo, no necesariamente en contra, ya se sabe que viene en contra, sí, pero la idea fundamental es no solamente en contra, sino ocupar el lugar de. Esa es la idea del anticristo. Entonces sí, va a venir ese hombre. Sí. Va a venir, o sea que están esperando con conocimiento de causa, sí, como quien dice, o no conocimiento, pero en fin. Lo están esperando. Están esperando a alguien que va a venir. ¿Y cómo se presentará este hombre, Jorge? ¿Y quién es? O sea, ¿qué cartelera de publicidad, por ejemplo, tendrá? No sé, ¿de qué manera se presentará? Hay algunos enfoques bíblicos que son conocidos, por lo menos los textos son conocidos por los oyentes. La primera parte de la pregunta es cómo se presentará este hombre. Yo creo que se va a presentar de una manera pública, con una gran difusión. Se está haciendo en las grandes esferas de poder mundial, se está haciendo el hueco como para que aparezca esta persona a ocupar ese sentido vacío, ¿no es cierto? Entonces se va a presentar de una manera estruendosa, diría yo, sí, y a la vez sutil, en el sentido de que cuando la gente se dé cuenta, que quiera darse cuenta, ya esa persona va a estar allí encumbrada. Pero a la vez, ¿quién es? Bueno, hay hace muchos años que la gente está barajando ideas. Claro, sí. Ahora, no sé si hay nombres, ¿no es cierto? Pero si me preguntás de naturaleza, ¿quién es esta persona? Es el mismo diablo encarnado. Va a tener el mismo poder, la misma autoridad, va a tener todo lo que el diablo es y posee, lo va a tener él. Entonces, en ese sentido, ¿quién es? Es un agente satánico. Es un agente satánico. Ese sería el mejor calificativo. Ajá. Y en cuanto a personas, yo no arriesgo nada. La Biblia no para nada da un nombre ni cosa por el estilo. Da pistas, después lo iremos a tratar más adelante. Claro. Pero no es correcto. Sí, ya ha habido precursores también, ¿no es cierto?, durante la historia. ¿Y ellos cómo reconocerán? Por ejemplo, estos que dijeron, esperamos a un hombre, tiene que venir, lo estamos esperando y venga de Dios del infierno, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿cómo ellos reconocerán que ese es el que han estado esperando? Y porque va a llenar las expectativas. O sea, vos fíjate, por ejemplo, nosotros ahora los argentinos, en marzo del 95 va a haber elecciones. Sí. Y ya hoy, marzo o mayo, no me acuerdo. Ha sido en mayo. En mayo, ¿no? Claro, en mayo, sí. Tal cual como en el 89. Bueno, va a haber elecciones en pocos meses y ya hay una expectativa. Ya hay algo que se está moviendo en la conversación de la gente, es el mundo político. Claro. Todo está la expectativa hacia ese momento político, democrático, tan importante para el país, ¿no es cierto? Y a nivel mundial, ¿no es cierto? Creo que las economías, las políticas, determinadas corrientes filosóficas y religiosas están aguardando con mucha expectativa a una persona así. Entonces, justamente, ¿cómo van a reconocer? Porque va a llenar las expectativas que tienen la religión, la política, el gobierno o los gobiernos. No va a haber lugar a dudas que esa es la persona que estaban esperando. Realmente va a ser la persona que llena las expectativas de tal manera que logre engañar a todos. Qué tremendo, ¿no? Sí, y si verdaderamente el mismo Satanás va a estar prácticamente encarnado en él o le va a dar todo su poder, tiene que ser una persona sagaz. Y Satanás es experto, no nos olvidemos. Claro. No es ningún tonto, como algunos creyentes de una manera impetuosa dicen. No es ningún tonto Satanás. No nos olvidemos que es el máximo ser opuesto a Dios. Es infinitamente menor a Dios, pero es la mayor criatura, está opuesto a Dios, y Él le va a dar toda su sabiduría, toda su astucia, toda su maldad, ¿no es cierto?, todo su engaño. Hay un plan que Satanás lo ha estado tramando durante años, ¿no es cierto? Entonces eso va a ser fulgurante, va a ser tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Y te quería preguntar también, Jorge, si solamente la ONU tiene la mirada puesta en un solo líder mundial o también otras personas. La ONU, en el carácter que lo estamos enfocando, es solamente un órgano consultivo. La ONU, por ejemplo, no puede decir, bueno, nosotros lo tenemos. Yo creo que el que más lo está esperando, aún más que la ONU, de la ONU solamente ha salido una declaración, pero ¿quién lo está esperando realmente y quién está haciendo de precursor? Es la Comunidad Europea, Estados Unidos de Europa. El mercado común, el mercado común europeo, ¿no es cierto? Vos fíjate que la política de regiones, de aglutinación de regiones que hay en este momento, por ejemplo el Mercosur, en esta semana, el día martes creo que fue,
que salió la noticia de que Arabia y todo lo que es el sector del Medio Oriente están haciendo lo posible para encarar así un mercado internacional de ellos, ¿no es cierto?, que de a poquito van siendo pequeños Estados Unidos, pequeños Estados Unidos en distintos lugares, que al fin y al cabo tienden a ¿qué? A hacer un solo gobierno mundial, ¿no es cierto? Entonces, creo que la ONU está esperando la Comunidad Europea que surgió después de la ONU y un montón más de organismos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la nueva era, movimientos, no los voy a nombrar para no crear conflictos, pero movimientos muy importantes están apuntando a eso, están apuntando. E incluso creo que las grandes religiones estructuradas mundialmente saben bien que los líderes que hoy tienen a la cabeza máxima carecen de un verdadero liderazgo. Por supuesto no se animan a decirlo abiertamente, pero por ejemplo en estos días una de las noticias que ha conmovido en estas 48 horas es que el Papa está vivo todavía y ya están buscando un nuevo líder. Entonces algo está pasando. Creo que un montón de organismos a nivel mundial está preparándose y tiene la mirada puesta en un líder como este. Qué tremendo, porque eso nos dice, ¿no? Yo iba a decir, por ejemplo, sí, todo lo que vos dijiste, por ejemplo, los economistas y políticos del mundo. No, esto es otra cosa. Ellos, por ejemplo, lo que vos dijiste, lo cortamos ahí para hacerte yo esta pregunta. Los economistas y políticos del mundo estás mal de la garganta, tremendamente atacado. Los economistas y políticos del mundo han catalogado a los años que anteceden a este líder como difíciles e inciertos. La pregunta que yo te quería hacer es esta. ¿Podemos reconocerlos ahora mismo? Vos un poco me estás contestando, ¿no es cierto? Sí. Como estos, los años que anteceden a este líder, como lo que estamos viviendo nosotros ahora, estamos sin duda que sí. Que puede suceder ya, o sea que esta persona ya pudiera estar... yo creo, después viene una pregunta, no me quiero adelantar porque me parece que va a venir una pregunta que va a estar más atinada. Pero quiero responderte esto. Las comunicaciones, la tecnología en comunicaciones. Sí. La necesidad de liquidez que tiene el mundo, ¿no es cierto? Sí. La bienvenida al dinero plástico que se ha hecho, la necesidad de terminar con la delincuencia, o sea, que no haya más dinero circulante, que haya liquidez pero sin dinero circulante, que se terminen las inflaciones en el mundo. Todas esas necesidades determinan que estos son los tiempos en los cuales tiene que aparecer. Fíjate cómo te digo, tiene que aparecer esa persona. Tiene que aparecer. Claro. Nosotros conocemos, por ejemplo, a muchos economistas y muchas personas graduadas en Harvard o con grandes conocimientos, grandes dotes, y que, como decimos aquí en la calle, se le están quemando los cartuchos a nivel política, a nivel región. Ya no hay más nada, no hay más nada nuevo debajo del sol. Entonces creo que estos son los años. ¿Por qué? Porque lo necesita la ecología, porque lo necesitan las economías, porque lo necesita la producción mundial, porque hay soluciones que no llegan y desesperadamente necesitan una respuesta, necesita el mundo, la estructura mundial necesita esto. Así que creo que estamos en esos años que le anteceden. Qué tremendo, ¿no? Y creo que no está muy lejos, realmente. Ya no está, ¿verdad? Entonces, sí, hay tanto para hablar sobre este tema, por eso que yo invitaba... te estaba diciendo de poder hablar también el jueves próximo sobre este tema, porque seguramente van a surgir preguntas. De paso, le digo a las personas que están escuchando que hoy tenemos una línea de teléfono donde está Jorgelina para atender, a quien agradezco la gentileza, y es el 738317. Llama a este número si vos querés hacer alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando en esta tarde con el pastor Jorge Martínez. Vamos a escuchar mientras tanto nuestro tema musical, nuestra cortina. Hoy vamos a poner Rey de Gloria y lo vamos a hacer en castellano, vamos a escucharlo para que tú sepas lo que dice la canción que nos caracteriza. ¿Quieres este hombre que cura al pobre? Abre tu corazón, ve. ¿Quieres este hombre que a los niños adora? Es Jesucristo, es el Rey. ¿Quieres el que llama y los muertos levanta? Y las multitudes alaban con fe. Alza tus manos, alegre, eres el Rey de Reyes, eres el Rey de gloria, el reinado.
abre tu corazón y ve, ese profeta, ¿quién puede ser? Señor impostor de reyes, Él es rey. Tus manos se alegren, el rey de gloria, y Él reina. Y me siento canta tú, que alguien fuerte puede hablar. Alza tus manos, alegra, Él es el rey de reyes, Él es el rey de gloria, y Él reina. Aquel que rompe las nubes, abre sus ojos y verán. ¿Quién ahora? Jesucristo es el Rey. Sus manos no se alegren, Él es el Rey de gloria y reinará por siempre y siempre. Gloria. Por siempre y siempre eres el Rey. Seguimos en la meta más alta y en el día del cumpleaños de la meta. 2 años en el aire, gracias a Dios. Y te recuerdo, hay una línea de teléfono, hay un número para que vos nos llames y nos preguntes algo de que no estés entendiendo sobre el tema que estamos tocando, alguna cosa que quieras saber. Bueno, acá la podemos contestar, está con nosotros el pastor para contestarlo, y si no lo podemos hacer en este día, lo vamos a hacer la semana próxima. Vamos a contestar tu pregunta, deja tu nombre y tu pregunta en este teléfono, 738317. Y estábamos con el pastor Martínez. ¿Cuál era la pregunta que estábamos? Vos me dijiste que querías hacer algunas aclaraciones. La habíamos terminado de, no sé si de responder, pero de comentar. Si eran los años que podíamos si reconocer. Estos años los podíamos reconocer como los que anteceden al anticristo. Yo creo que, y digo yo creo porque los demás pueden no estar de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Entonces yo expreso por mí mismo. Creo que estamos en esos años. Justamente a eso me quería referir, Cristina, a esta altura. Cada uno de estos temas que son cruciales, pero a la vez no son definitivos en la Biblia, no son aquellas doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación. Lo que es salvación está muy claro, lo que es gracia está muy claro. Pero hay cosas como esta que se nos ha anticipado la profecía, nos da algunos pantallazos y en realidad nos deja con más hambre que estómago lleno. Entonces, quiero decir que cuando hay un asunto así, bíblico, teológico, siempre se presentan las escuelas de pensamiento, las corrientes, ¿no es cierto? Cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos de la segunda venida, cuando hablamos de la bestia, cuando hablamos de los demonios, cuando hablamos del apocalipsis mismo, qué sé yo, por nombrar algunas cosas. Hay una escuela que piensa que todo es alegórico. Cierto. Y aún si uno quiere mirar así en la Biblia, la doctrina del anticristo, lo puede tomar, porque en la Biblia Juan, por ejemplo, lo presenta al anticristo como una corriente opuesta a Dios que opera en muchas personas, no en una sola. Claro. Y dice, estos ya son los últimos tiempos, el anticristo está acá, y estos son anticristos en plural, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere pensar así, perfecto, ¿no es cierto? Claro. Y esa escuela alegórica dice, bueno, nunca va a haber un personaje llamado anticristo, nunca va a haber. Ahora hay otra escuela de pensamiento que dice que hasta donde sea posible hay que tomar las cosas literales, ¿no es cierto? Y entonces interpreta, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, que hay una persona que va a venir, que va a ser anticristo, va a ser la encarnación suprema del espíritu del anticristo, y que se va a oponer a Dios de una manera abierta, de una manera alevosa, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo que quería decir. Es bueno que nosotros tengamos en claro esto, que ni lo que vos pensás, ni lo que yo pienso, ni lo que el otro oyó,
es lo definitivo. Claro, sí. La verdad de Cristo está revelada en todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no es cierto? A través del mundo. Entonces de pronto encontramos un libro y nos dice tal cosa y tal otro, y algunos hablan, es cátedra, pero es solamente un libro, ¿no es cierto? Mañana encuentro otro libro que me dice otra cosa. Cierto, eso es verdad. Pero creo que es importante que nos aventuremos a tocar un tema como este, porque está en la Biblia. Porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, tiene que tener algo interesante para nosotros. Claro, y porque yo creo también, Jorge, porque vos fíjate cuando le dice Dios al profeta Daniel que selle eso porque era para el tiempo del fin, no era para ese tiempo, pero cómo en este tiempo se ha abierto la luz sobre un tema semejante, porque yo pienso que en todos esos años ni se habría hablado de este tema. No, solamente se lo leía y nada más se advertía, pero como una cosa velada. Pero ahora yo pienso que el Espíritu Santo está dando luz, ha estado dando luz a muchas personas, ¿verdad? En realidad las doctrinas más desarrolladas sobre el anticristo y comentarios vienen de 1910 aproximadamente para adelante. O sea, en este siglo, y eso no es coincidencia, ¿no es cierto? Sino que estamos preparándonos para la última etapa de los últimos tiempos. Recordemos bíblicamente que los últimos tiempos empiezan cuando comienza la iglesia. Ahí comienza el último tiempo. Estamos en la última etapa de los últimos tiempos. Claro, los postreros tiempos, como dice Pedro, ¿no? Sí. Esto es lo que había profetizado Joel, ¿no? Sí. Cuando dice que... Bueno, la pregunta que te quería hacer ahora es, ¿será el anticristo el último emperador mundial? Humanamente hablando, sí. Cuando decís emperador, tenemos que hablar de alguien que regentea un imperio. Entonces aquí vamos a las raíces del gobierno anticristo, que comienza de una manera organizada y estructurada con el imperio romano, opuesto a Dios, ¿no es cierto? Un imperio que tiene a sus emperadores, los césares, que reclaman para sí adoración divina, por ello mismo surgen los mártires cristianos. Ellos no tenían problema con que alguien viva la fe cristiana. El problema que ellos tenían era que no eran adorados porque para los cristianos el único Señor era Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces ellos, opuestos a Dios, se termina el imperio romano, allá por el año 300 de nuestra era, pero la Biblia muestra, ¿no es cierto? Sería largo verlo, habría que tener una Biblia en la mano, un pizarrón, pero la Biblia muestra, y aquella persona que le gusta este tema habrá leído Ezequiel, habrá leído Daniel principalmente y Apocalipsis, que resurge el imperio romano, resurge aquella bestia que es herida de muerte, pero después se le sana la herida y vuelve, ¿no es cierto? O sea, resucita el antiguo imperio romano. ¿Y dónde va a resucitar? En el mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, en 1957, el llamado Tratado de Roma da nacimiento al mercado común europeo. Sí. Y a partir de ahí comienza a resucitar. En este momento, la moneda que ellos tienen, el ECU, tiene en el anverso la cara de Carlos V. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que es el antiguo imperio romano, resucitado. Entonces, el último emperador de eso va a ser este señor, señor con minúscula, el anticristo. Va a ser el último emperador mundial, para ser bíblicos, de este sistema de cosas gobernado por Satanás. Qué tremendo, es como escalofriante, ¿no? Es escalofriante. ¿Y trabajará solo o con alguien más? Y si trabaja con alguien más, ¿quién es ese alguien? Bueno, parece que va a haber alguien encargado de ser su vocero presidencial, que se le llama en la Biblia el falso profeta. Y es profeta porque predice, porque proclama una supuesta verdad, pero esa verdad es falsa. Entonces recibe el nombre de falso profeta. O sea, tenemos que tener bien en claro que todo aquello que va a surgir con este señor, con el anticristo, es real, ¿no es cierto? Pues va a ser real, él va a ser real, el sistema que va a organizar es real, pero tiene un principio engañoso. Entonces todo es mentira, no porque no exista, sino por su objetivo, por su principio y hacia dónde lleva. Lleva a la destrucción. No sé si es muy claro. Sí, totalmente. Y me gustaría también que lo aplicáramos a la vida propia del cristiano, ¿no? Sí. Porque a veces las cosas son reales, parece que todo está bien, pero el principio no es correcto o hay algo... Sí, un ejemplo muy básico es cuando alguien dice, pero ¿y qué tiene de malo un curandero si cura? Sí, es verdad que cura, cuidado. Y el poder que tiene es real. Pero el principio, el origen, la naturaleza y el propósito es engañoso. Entonces sí es real y puede sanar un cáncer, puede sanar. El propósito es enganchar a esa alma
hablando con palabras de la calle, para que sea propiedad de Satanás. Entonces, ¿quién va a ser este personaje? Y va a ser alguien que va a surgir de la misma manera misteriosa, con la ayuda sobrenatural del diablo, y va a estar continuamente al lado del anticristo, a manera de vocero, respaldándolo, va a ser su abogado, va a ser la persona que va a ser la voz cantante de todo este nuevo sistema. Claro. Bueno, yo la pregunta te iba a hacer en qué consistirá el trabajo del falso profeta, ya lo dijiste. Sí, fundamentalmente será el amplificador de todo lo que es el engaño, o sea, va a tener que ser convencido el mundo entero. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una composición del lugar. El falso profeta llega en un jet a Ezeiza, ¿no es cierto? Es recibido por las autoridades y todo. Dice, bueno, señor, este es el plan mundial, ustedes tienen que aceptarlo, pum, 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 pum. Y atrás de él, para autenticar lo que él está diciendo, va a estar el poder del anticristo, para hacer que lo que el falso profeta está diciendo sea realidad. La Biblia dice, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que cuando la gente no cree a la verdad del Evangelio, Dios le envía un espíritu mentiroso, no que directamente Él lo provoca, ese espíritu, sino que Él permite que venga, para que crean a esa mentira. Qué tremendo. Entonces, esa va a ser la labor del falso, convencer a todos de que ese personaje es el digno de ser adorado. O sea, va a atraer la atención del mundo hacia ese hombre. Es una burda falsificación de lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que representa a Cristo, es el que glorifica a Cristo, es el que recuerda las verdades de Cristo a los hombres. Y el falso profeta va a ser su antítesis, va a ser aquel que representa al anticristo. Qué tremendo, ¿no? Satanás siempre quiso imitar, o tomar, mejor dicho, el lugar tomar el lugar de Dios, de Cristo, ¿verdad? Y imitar. Alguien así muy jocosamente dijo que el diablo era el mono de Dios. Y eso lo caracteriza un poco así, ¿verdad? Bueno, y mira qué pregunta te voy a hacer, no sé si me la vas a poder contestar, pero de todas maneras yo te la hago. ¿De qué nacionalidad será el anticristo y de qué continente saldrá? También te iba a agregar, ¿y de qué tribu? ¿Y de qué tribu? ¿Y de qué tribu? Bueno, a lo largo de por lo menos estas 2 últimas décadas o 3 últimas décadas, se han conjeturado muchas cosas, ¿no? Que va a salir de la India, que va a ser un yogi, que va a ser un maestro, no sé de qué. Por lo que te puedo, solamente son conjeturas. Siempre que no hay una cosa clara en la Biblia no podemos hablar, bueno, va a ser así. No. Me parece, por lo que he leído, que tiene que ser judío. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales que va a tener el anticristo es engañar a Israel. Es gobernar a Israel, es convencer a Israel. Pero Israel no va a ser convencida ni gobernada, ¿no es cierto?, por nadie que no sea judía. No puede ir un argentino a sentarse en el trono judío. No puede ir un holandés, un inglés, un hindú. Tiene que ser un judío. Ni a un árabe. Ni un árabe, no, mucho menos. Mucho menos, claro. Por el conflicto. Sí, porque escuché la otra vez por ahí también decir puede ser árabe. Y yo digo, creo que sí, hay quienes dicen eso. La otra miscelánea que tengo por ahí de la Biblia es en el libro de Daniel, donde está hablando de ese rey del norte, que la mayoría de los teólogos se ponen de acuerdo en pensar que ese es el anticristo. Y dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y cuando en el Antiguo Testamento habla del Dios de sus padres, siempre se está refiriendo a un judío. Pero es solamente una inferencia bíblica. No podemos decir que va a ser así. Ahora, hay otro texto que parece que el Señor diera un pantallazo, en el capítulo 5 de Juan. Dice, yo vine de parte del Padre, y a mí no me recibís, y a mí no creéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Es para pensarlo. Es para pensarlo. Lo otro estaba, creo que está en el capítulo 11 de Daniel, algo así. Sí, capítulo 11 de Daniel. Hablando de ese tema. Sobre lo que agregué, 32 para abajo, sí. A la pregunta no hay respuesta. Te hago porque por ahí alguna persona está escuchando y se lo pregunta, ¿no es cierto? De que si podemos suponer que hay alguna tribu de la que pudiera... O sea, sí vos crees que tiene que ser... Personalmente creo que tiene que ser judío. Otra de las cosas, si seguimos conjeturando,
es que hay judíos con muchísima preparación en el mundo, ¿no es cierto? Muchas autoridades en varios campos científicos son judíos, políticos, expertos son judíos. Las universidades y las ciencias más grandes están en Jerusalén, allí en Tel Aviv. ¿Y por qué no puede surgir, ¿no es cierto?, a la palestra del mundo un judío? Ahora, hay una tribu que cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir, bendice, o sea, va profetizando sobre el futuro de cada uno de sus hijos, pero cuando llega a la tribu de Dan, él dice algo muy extraño, y que más que una bendición es una maldición. Que él dice, no es que él maldice a su hijo, sino que él dice algo que va a pasar con Dan, con la tribu de Dan. Y dice, Dan será como serpiente que muerde junto al camino y que hace caer hacia atrás al jinete. Y los expertos en el hebreo dicen que en ese mismo momento Jacob se asusta, y abajo dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Es un vocativo, está en exclamación. Pero como que él se asusta y cambia el tema y sigue profetizando sobre otro hijo. Pero después llamativo también que en el final, cuando son sellados los siervos de Dios en Apocalipsis, Dan no aparece. Entonces son dos elementos bíblicos para tener en cuenta. Para pensar, ¿verdad? Claro. Sí, si bien bueno, no sé. De paso, en este momento son muy pocos los judíos que tienen en claro su genealogía a través del mundo. Se está estudiando. ¿Sí? Y hay algunos que lo saben, pero otros no. Entonces, pero son solamente conjeturas nada más. Claro, es tremendo, ¿no? ¿Y dónde tendrá su imperio él? O sea, ¿dónde desarrollará su gobierno? ¿Ahí mismo en el mercado común europeo? Y en el primer mundo tiene que ser. Sí, dijimos que era el Tratado de Roma. No confundamos el poder religioso con, a buen entendedor, pocas palabras. No se trata de eso, como algunas personas han dicho. Creo que no es correcto hablar en términos que la Biblia no habla, pero sí es muy posible que de alguna capital muy importante de los Estados Unidos de Europa, este anticristo esté gobernando, desarrollando su gobierno, pero lógicamente va a ser un gobierno de élite para todo el mundo. Entonces, no solamente va a gobernar ahí, va a haber un centro de gobierno, obviamente. Un centro de gobierno. Si pensamos que el mercado común europeo, o sea, la Comunidad Europea tiene alrededor de 400 diputados, entendamos que es el poder más grande político que existe en este momento. Claro, porque o sea, prima fase, ¿no? Como dicen, él va a estar ahí, pero de última él se va a tirar a Jerusalén, por lo que... No, sí, después en la última etapa, templo, ¿verdad? La última etapa, los 3 años y medio últimos de su reinado, sí es obvio que se traslada a Jerusalén. No sabemos cuánto tiempo y no sabemos tampoco si va a ser solamente a los efectos de sentarse allí y cumplir la profecía, o si va a estar gobernando algún tiempo. En eso la Biblia no es clara. Bueno, pero por ejemplo otra cosa, este hombre aparecerá en la escena mundial estando la iglesia aún en la tierra. ¿La iglesia verá a este hombre? ¿Le veremos la cara al anticristo? Capaz que sí, no sabemos qué es él. Yo creo que no gobernando, pero sí me parece que vamos a saber quién es. ¿Sí? Por lo menos vamos a saber quién es, y va a estar ocupando determinados lugares. Creo que el Señor, por supuesto nosotros no tenemos el día y la hora, nadie lo sabe y nadie debe aventurarse a una cosa semejante, pero creo que aún faltan cosas que se cumplan para la venida del Señor, y una de esas cosas es que todo el mundo esté enteramente preparado para eso. El apóstol Pablo, en Tesalonicenses capítulo 2, es muy claro cuando dice, no vendrá Jesucristo sin que antes se manifieste el hijo de perdición. Entonces, no necesariamente va a estar gobernando, no dice eso, no dice que va a perseguir a los cristianos y los va a matar, tampoco dice eso. Dice que se va a manifestar. Es posible que comience a tener una prensa muy abundante, la gente comienza a poner los ojos en esa persona, que comienza a tener planes que a nadie se le habían ocurrido, que los gobiernos comienzan a copiar sus planes y comienza a tener éxito, pero falta el poder y el carisma que él va a tener. Entonces,
la gente con todo gusto le va a decir, bueno, si usted desarrolló esto, es el único que tiene el concepto en la cabeza, llévelo a cabo. Claro, y es ahí donde yo creo que la Iglesia también va a percibir por el Espíritu que puede llegar a ser esa persona, ¿no? Sí, sí, seguro. Es ahí también lo que le va a dar la pauta no es nada. Lo que le va a dar la pauta también a la Iglesia de la proximidad del arrebatamiento. Sí, también, ¿no? sí. No sabemos la hora, pero también el Señor dice que, o los apóstoles, ¿no?, que escribieron que no estamos en tinieblas para que ignoremos. No, nosotros, o sea, hay cosas que las sabemos. Claro, no sabremos el momento exacto, claro. Eso no lo sabemos, pero sí, que estamos ahí, que es inminente, eso yo creo que... se va a dar así. Y yo creo que la Iglesia de alguna manera va a conocer a este hombre. Menos mal que entonces nos vamos. Que nos vamos. Que nos vamos para que se quede él acá. Tesalonicense, insisto con Tesalonicense, primero Tesalonicense 1, 10, 11, dice, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. Entonces, vamos a ser guardados, vamos a ser quitados de esta tierra. Sí. Tampoco es claro el mismo libro de Tesalonicenses cuando habla de que no va a poder reinar hasta que el que está impidiéndolo se manifieste, sea quitado, perdón. Entonces, ¿quién va a ser quitado? ¿La Iglesia, el Espíritu Santo? Esa es la disputa de siglos de los teólogos. Algunos dicen que vamos a ser quitados los dos, la Iglesia y el Espíritu Santo. Otros dicen que la Iglesia se va y el Espíritu Santo sigue haciendo una obra diferente. En suma, va a haber un tiempo definido en el cual va a ser conocido, pero va a haber otro tiempo en las etapas divinas, soberanas, donde recién Él va a poder comenzar a gobernar. Claro. Quiero dar gracias por un llamado para felicitaciones y bendiciones a nuestra hermana Susana Pérez, que me deja acá un salmo que después voy a leer. Gracias, Susana, y Dios te bendiga por la felicitación. No sé si habrá llamados sobre preguntas, eso después lo vamos a saber porque como no nos podemos comunicar directo con la radio. Acá es muy sencillo, que hagan preguntas y si yo no se las puedo responder, tal vez después que... después cuando estemos con el Señor, claro, ahí seguramente que va a ser todo a cada amado hermano, a cada oyente le quiero decir que hay respuesta de solamente el Señor las tiene. Sí, yo creo que sí. Nos hace bien hablar de esto, desasnarnos un poquito. Hay un proverbio por ahí árabe que dice enseñar es aprender dos veces, ¿no es cierto? Entonces cuando uno dice algunas cosas a uno mismo se le van clarificando, claro, sí. Pero cuando uno más estudia y más busca, menos sabe. Sí, o se da cuenta de lo que le falta todavía, claro. ¿no es cierto? Y es enigmático realmente este personaje, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan enigmático? Aparte, ¿por qué nos atrae tanto? Es como que seduce aún hasta los cristianos porque queremos saber sí. más de él, acerca de él. Creo que el propósito deliberado de Dios al poner a este personaje en escena bíblica es llamar la atención de la Iglesia, pero en el sentido de la alerta, que tiene que estar alerta, tanto para cuidarse de los anticristos chiquitos que andan por ahí engañando y seducen, sí. Como alerta a lo que estamos charlando, ¿no es cierto?, a los tiempos que se nos avecinan y que decimos, bueno, en cualquier momento aparece, realmente en cualquier momento aparece este personaje. Pero creo que es enigmático de parte de Dios, porque Dios no quiere que nosotros nos entretengamos averiguando más nada. Pablo en 1 Corintios 4 dice, les hemos enseñado a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces no podemos pensar más de lo que está escrito, podemos conjeturar, podemos decir a mí me parece, pero nada más. Claro. Pero de parte de Satanás es obvio que él quiere mantener el interés y quiere hacerlo enigmático a esto, sí. Pero él está preparando de una manera tremenda algunas cosas. La nueva era es panteísta y monista. Cuando hablamos de panteísmo estamos diciendo Dios es todo y todo es Dios, por lo tanto es impersonal, pero está en todas las cosas. Yo puedo adorar la silla porque es Dios. Eso es panteísmo. Pero monista significa que el hombre es Dios. La suprema divinidad es el hombre. Vos tenés que descubrirte a sí mismo y vos sos una diosa. Encontrarme adentro mío y yo... Claro, y vos antes eras una pobre paria de la sociedad, pero no te dabas cuenta que eras una diosa. Ahora vino la nueva era a decirte que sos una diosa. Sí, discúlpame la ironía, no, está bien. Pero es así. Entonces, creo que se va armando. Al principio dije que había corrientes filosóficas y religiosas, y la nueva era, la New Age, es una conjunción, ¿no es cierto?, sí. De lo filosófico y lo religioso en esto, en el supremo bien del hombre, de deificarse, de mostrarse. Entonces, ¿qué pasa? Va a aparecer un señor
que soluciona los problemas de todo el mundo. Se terminan los robos, se termina el problema, no sé, algo voy a inventar para que se termine, los demonios se van a quedar quietos en ese tiempo, se terminan las guerras, claro. Hay una paz de 3 años y medio que dura, es una paz de 3 años y medio, es mucho tiempo de paz. Claro, ¿no es cierto? Tremendo. Entonces, en cualquier momento imagínate que en este momento la gente está adorando, besando los pies y las manos a cualquier persona, ¿no es cierto? Vos encendés el televisor y a cualquiera se le grita ídolo, cierto. ¿no es cierto? Entonces no va a haber ningún problema en que esa persona sea adorada. Creo que ni siquiera va a precisar pedirlo o proclamarlo o reclamarlo. Va a ser adorada, sí. ¿Por qué? Porque tiene algo sobrenatural. Claro. Tiene algo sobrenatural que es satánico, ¿no es cierto? Entonces, creo que hasta cierto punto es enigmático. Ajá. Pero a la vez ese enigma es un factor de atracción hacia personas como esas. Claro. Qué tremendo, ¿no? Y todo claro, va apuntando. Por ejemplo, ya se nos está yendo el programa, sí. Y una de mis hermanas que viajó a Estados Unidos el año pasado, creo que estuvo en Chicago y visitó uno de los templos. Creo que hay 5 templos de esos en el mundo entero, que es de la religión universal. Uh-huh. Entonces son templos fabulosos, o sea, ella trajo filmaciones y todo, ¿no? Donde todas las religiones tienen ahí adentro un sincretismo. Claro, y vos podés hacerte, si te gustó, anotarte, firmar y después te visitan en tu casa. Mi hermana vive en Hurlingham, en Buenos Aires, y te imaginas que le querían mandar. Ella no quiso firmar ahí el libro ni nada como visitante, claro. Pero dice que hay personas que directamente han venido a visitarles. O sea que tienen conexiones, están interconectados, sí. o exterconectados, no sé cómo se dice la palabra, pero en todo lugar, ¿no es cierto? Así que gracias Liliana de Noia por las bendiciones, dice Liliana de Noia, muchas bendiciones, el programa está re bueno, sigan así, uh-huh. Y bueno, esperemos que sí, que podamos seguir así, que el Señor nos fortalezca para esto. Nos quedan 2 o 3 minutos y si podés decirnos ¿qué nombres más le dice la Biblia cuando nosotros vemos a quién, cómo podemos saber que está hablando del anticristo? ¿Qué otro nombre le da la Biblia? ¿Hijo de perdición, dijiste? Hijo de perdición, porque procede del infierno, y porque sí. Justamente su tarea es perder a la gente, es perder, es completar una obra de una manera acelerada que Satanás ha venido encarnizadamente tratando de lograr a través del tiempo. La gran bestia, por sus características fenomenales, por su manera grosera de no solamente de oponerse a Dios, sino de blasfemarlo y blasfemar todo lo que es sagrado y objeto de culto sagrado, le da otro nombre. Bueno, el anticristo es un nombre muy conocido, sí. ¿No es cierto? No recuerdo en este momento si hay otros nombres pero principalmente falsos cristos. Es el nombre que se le da en la Biblia. Ha habido también muchos tipos de anticristo, sí. En lo largo de la historia. Sí, Antíoco Epifanes. Bueno, en la Biblia está Amán, por ejemplo, Faraón, Antíoco Epifanes, Nerón, Hitler, ya no en la Biblia, pero gente de la historia. Hay algunos nombres más, realmente los iba a anotar y me olvidé, pero creo que esos son los fundamentales, sí, sí. En los cuales reconocemos al anticristo. Y sí, en Daniel está como el rey del norte, que es escalofriante esa profecía, habla de un poder que llena de preguntas al hombre, ¿no es cierto? Dice Stanley Jones, siervo de Dios del principio del siglo, que el mal puede triunfar el primero y el segundo día, y puede hacer, ¿no es cierto?, aún en la misma cruz, la pregunta ¿por qué? ¿No es cierto? Y el mal puede triunfar esos 2 días, pero no el tercero. El tercero Cristo resucitó y los soldados cayeron como muertos. Entonces todo lo que es poder humano, satánico, todo lo que es opuesto a Dios, ese tercer día no tiene más respuesta ni más poder. Y de la misma manera, este personaje va a ser vencido. La segunda de Tesalonicenses es terrible cuando la Biblia dice que aparecerá el Hijo del Hombre y con la espada de su boca lo matará, con el poder de su palabra, con la misma palabra que nos ha sido confiada a nosotros, los cristianos. Maravilloso. Realmente muchas gracias, Jorge, por todo esto que nos has dado, que ha sido realmente de bendición. Llamó Guillermo Campodónico también y felicita el programa y dice que dejó
de trabajar para escuchar a Jorge Martínez. Felicita. Bueno, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Guillermo Campodónico. Guillermo Campodónico. Bueno, no te vamos a pagar, Guillermo, lo que no ganaste en ese tiempo. Después me pasa a mí la facturación interna. Sí. Qué tremendo. Bueno, muchísimas gracias por los llamados, por las felicitaciones. Y si hay preguntas, que a lo mejor las haya, no nos han comunicado porque se tienen que comunicar al teléfono de la radio, ya le vamos a avisar al Pastor Martínez para el próximo jueves. Y si no, lo vamos a dejar acá y que el Señor nos ayude a que esto nos inste a prepararnos, a estar realmente preparados para volar con Cristo, y aunque le conozcamos de primera instancia la cara, no lo veamos más. Unos cuantos van a tener ganas, dice pronto el Señor, cuando vean la cara esa. Jorge Martínez, muchísimas gracias. Dios te bendiga. A vos un saludo, a Mireya también. Muchas gracias a vos por invitarme. Y bueno, la meta se va de esta manera, cumpliendo 2 años en el aire y agradeciendo a todos los que nos están escuchando durante todo este tiempo. Dios te bendiga. Nos vamos. Esto fue La Meta Más Alta. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Dios te bendiga.